Cadeneta y Cruz. Hola, muy buenas tardes, queridos amigos cristovidentes. Feliz comienzo de semana para todos ustedes. Qué rico iniciar esta semana en compañía de nuestros amigos cristovidentes, aquella gente fiel que se encuentra en diferentes lugares de Colombia, aquella gente preciosa de Cartagena, de Barranquilla, de Villavicencio, de Huila, de Medellín. Pues bueno, la invitación entonces para que continúen ahí en sintonía del canal Cristovisión. Pero también quiero saludar a aquellas personas que siguen nuestra señal a través de internet, www.cristovision.tv. Así que, queridos amigos, yo en esta tarde espero la participación de todos ustedes. Ustedes ya lo saben que los lunes son de salud y belleza. Y hoy vamos a desarrollar un tema muy interesante. Muy seguramente ustedes tienen preguntas. Hoy vamos a estar hablando acerca de la demencia senil, con un gran invitado, un invitado también que ustedes ya conocen, una cara muy familiar para todos ustedes, así que ya les voy a decir. Pero por el momento quiero invitarlos para que veamos la siguiente nota. Hablemos de... La demencia es un trastorno de la razón que supone un deterioro progresivo e irreversible de las facultades mentales. Quien sufre demencia experimenta graves trastornos en la conducta y en las funciones cognitivas. Puede llegar a afectar el lenguaje, la comprensión, habilidades motoras, memoria de corto plazo, la capacidad de identificar elementos de uso cotidiano, el tiempo de reacción, rasgos de la personalidad, hasta el punto de impedir la realización de las actividades cotidianas. Cuando la demencia senil alcanza un grado avanzado, la persona no puede interactuar con normalidad ni llevar a cabo actividades de manera autónoma. Por eso, quienes sufren el trastorno deben recibir atención permanente. Hay diversos síntomas como la pérdida de la iniciativa, olvidos cada vez más frecuentes de cosas como nombres, direcciones, calles, para qué sirven las cosas, incluso olvidos de palabras y cosas básicas como comer o bañarse. Aunque existen muchos trastornos y síndromes asociados o similares, lo que dificulta una definición precisa, los especialistas concuerdan en que la demencia senil se inicia después de los 65 años de edad. Es importante distinguir entre la demencia senil, el envejecimiento normal, la depresión, la esquizofrenia y otros trastornos con deterioro cognitivo. Cada caso tiene diferentes particularidades y requieren de diferentes tratamientos. Demencia senil, ese es nuestro tema hoy en Punto Cadeneta y Cruz para aquellas personas que llegaron a nuestra sintonía. También les recuerdo que si ustedes tienen preguntas se pueden comunicar al 747-0710, opción 3. Para desarrollar este tema, hoy me acompaña el doctor Guillermo Restrepo. Doctor, bienvenido una vez más a Punto Cadeneta y Cruz. Claro que sí, muchas gracias a todos por invitarme nuevamente a esta mi casa ya. Sí. Y para ustedes, el médico en casa, para que aprovechen este momento. Hoy el tema es interesante, es de las preocupaciones más importantes que tiene el ser humano hoy día. Hay mucha investigación en el mundo sobre la demencia. Incluso tú bien sabes que, y estás enterada que una de mis especialidades es neuropsiquiatría geriátrica. Sí. Y obviamente hago investigación sobre procesos degenerativos cerebrales, incluso con biopsia de cerebro post-mortem, para mirar el tipo de demencia. Porque hay varios tipos de demencia, ¿verdad? Sobre todo en el Alzheimer, que es una de las demencias más frecuentes, hay que investigar, por lo menos en mi campo estoy investigando que los medicamentos existentes si están haciendo su efecto o no para rehabilitar o detener los procesos. Pero la demencia, muy bien descrita en la nota, de modo que ustedes ya tienen claridad. Sin embargo, aquí estoy para atenderles todas las inquietudes que usted tenga al respecto. Qué bien, doctor. Sí, usted lo decía, la nota nos hablaba un poco acerca de la demencia, doctor, pero qué bueno que usted con sus propias palabras nos pueda definir qué es la demencia. Bien, es un trastorno mental, empezando por eso, porque la principal sintomatología es una pérdida de las facultades mentales cognitivas. La palabra cognitiva quiere decir con lo que conocemos ese mundo exterior. Nuestras facultades para elaborar procesos de lo que percibimos y de lo que sentimos, el juicio y el raciocinio, la memoria, la atención, la percepción, allí lo que percibimos si coincide con la realidad o son alucinaciones, es decir, todo el componente mental se afecta
Y sin embargo, en la demencia, afortunadamente, en un comienzo se deterioran algunas facultades, pero el individuo, por infortunio, se da cuenta de que es lo más dramático de la demencia, de que sus facultades se están perdiendo. Y las causas pueden ser funcionales o estructurales, es decir, que el cerebro presenta una afectación determinada y de acuerdo a eso tipificamos los diferentes tipos de demencia. ¿Cuáles son esos diferentes tipos, doctor? Bueno, tenemos la demencia senil propiamente dicha, que es la que tiene que ver con una degeneración del flujo sanguíneo cerebral, que es la llamada arteriosclerosis, que se va insinuando a través del tiempo porque con los años, desafortunadamente, vamos perdiendo la facultad de metabolizar muy bien las grasas y estas se van acumulando y sobre todo en nuestra cultura donde hay esos chicharrones tan deliciosos y esa grasita en las papas fritas que desafortunadamente tenemos que dejarlas. De modo que los hábitos alimenticios, las culturas mismas tienen una predisposición y una injerencia sobre esto de las demencias. Y como te digo, primero la causa vascular, la degenerativa cerebral de la corteza, que es la enfermedad de Alzheimer, muy frecuente, es la demencia más frecuente de todas, la Alzheimer, y le sigue en orden la multiinfártica, que es la del paciente que tiene hipertensión arterial y no se la cuidó durante toda su vida, y esa hipertensión va causando microinfarticos que con el tiempo se vuelven áreas extensas del cerebro comprometidas y por lo tanto el paciente va a presentar pérdida de sus facultades mentales. Le sigue la arteriosclerótica y luego le siguen otras como la enfermedad de Pick, que se circunscribe solamente a la corteza cerebral en los frontales. Pero eso ya es una de las raras que tiene algo de frecuencia, pero las más importantes son las tres que he mencionado. La Alzheimer, la multiinfártica y la arteriosclerótica, que hoy estamos refiriéndonos a ella. Y que tiene que ver, vuelvo y te repito, con un defecto del metabolismo de las grasas, sí, con malos hábitos alimenticios y además parece que también tiene una injerencia cultural. Por ejemplo, en Antioquia tenemos, fíjense ustedes, increíble, un epicentro de investigación en el mundo, donde hay la mayor cantidad de Alzheimer de tipo familiar que es genética, es así, se hereda de familia en familia. Las otras no se heredan, sino que tenemos factores predisponentes, no determinantes de la enfermedad. O sea que si ustedes tienen un familiar con Alzheimer, que es el Alzheimer común y corriente, o una demencia arteriosclerótica o una multiinfártica, tenemos predisposición genética, no determinante. En cambio, la Alzheimer familiar sí es genética dentro de la gama de demencias. Qué bien, doctor. ¿Cuál es la sintomatología de la demencia senil? Bueno, qué interesante esa pregunta, porque espero que muchos de los cristovidentes estén pendientes de volverse, por lo menos en este tema, de médicos expertos. Miren que el principal síntoma no es el que se describe con frecuencia, que es la llamada afectación de la memoria, sí, pero les voy a decir una sutileza mayor que la pérdida de la memoria, porque todos tenemos en este mundo de distractibilidad, a veces no nos concentramos, o si estamos inmersos en conflictos o en situaciones emocionales deprimentes, eso hace que la gente no tenga una atención centrada y por lo tanto empieza a presentar olvidos que hay que valorarlo muy bien para poder tipificar un posible o un probable Alzheimer, o en este caso, digamos, una posible o una probable demencia. Pero mira, Doris, que yo los conmino a que se detallen lo que les voy a decir. Ser querido que pase de los 65 años generalmente, porque entre otras cosas las demencias son más frecuentes después de los 65 años que antes de los 65, sí, aunque sí las hay. Y es cuando empieza a cambiar su manera de ser. No tanto el problema de memoria, que está muy bien definido y que obviamente se tiene en cuenta, pero yo la primera pregunta que hago en consultorio es, ¿ustedes notaron en algún momento que ese papá, esa mamá o ese abuelo o esa abuela empezó a cambiar su manera de ser, su característica cotidiana? ¿Le estaban viendo distinto un poco en las sutilezas a como solía ser? La gente atribuye a eso que a la edad, como en la adolescente y el niño que llegan y dicen, no, déjalo que eso es la adolescencia, déjalo que eso es la adolescencia. Pues no, hay que detallarse por qué la gente está cambiando, porque ahí puede estar comenzando la enfermedad. ¿Se vuelven más irritables?
Bueno, esa es una de las características. Estas personas al principio, cuando empiezan a notar que sus facultades están cambiando y para no pelar el cobre, como decimos en la costa, con la familia, empiezan a disimular, a ocultar o a sustituir sus falencias. Y al no poderlas sostener suficientemente, porque el interrogatorio es exhaustivo de parte de la familia frente a una equivocación, frente a una actitud, termina irritándose. Pero eso, por ejemplo, es muy importante, tanto en el niño como en el viejo. Sí. Agrego eso como un anexo de esta charla de hoy, y es que los cambios de temperamento, de manera de ser, con cierta sutileza en los niños si se aíslan o se irritan, en el anciano si presentan irritabilidad frecuente, sí, eso ya puede estar significando que algo emocional en primera instancia, en el mejor de los casos, o que se está insinuando la enfermedad. Ahí es donde tienen que acudir al especialista para que se hagan todas las prevenciones posibles de atrasar, detener y, ¿por qué no?, de evitar que la enfermedad se desarrolle, que hablaremos de eso, me supongo, más adelante. Sí, señor. Doctor, qué interesante este dato que usted nos entrega, porque sí, muchas veces entonces se tiene como mito, y es que el adulto mayor ya llega pues a cierta edad donde sí no se le puede hablar, donde no se le puede decir nada porque todo le molesta, porque todo le inquieta, y lo que dice el doctor, entonces hay que descartar. Definitivamente ahí se necesita pues también una valoración. De hecho, la nota también nos hablaba que, bueno, ya estas personas requieren de ese cuidado permanente. Y lo importante es no, con este término que suelo decirlo con frecuencia, no satanizar las dificultades del anciano, sobre todo las cognitivas incipientes, o sea, las pequeñas falencias de esa forma de mirar el entorno y de interpretar el entorno. Sino hay que mirar de cerca situaciones emocionales, Doris, que son las que frecuentemente están afectando a las personas, porque la demencia tiene su justificación en lo que pase, la tristeza que le da, el desasosiego, el sufrimiento inicial que es terrible. O sea, ahí es donde tenemos que atender este caso para que no se profundice y no se sufra esta persona. O sea, aquí tenemos que estar atentos al sufrimiento, porque a veces sufrimos gratis frente a algo que puede resolverse. Y desafortunadamente la familia acude muy tardíamente al auxilio médico, cuando se ha perdido un tiempo valioso donde se debe hacer prevención, donde se pueden hacer cositas que desarrollen las facultades mentales y atrasen el proceso degenerativo, encontrando la causa, por supuesto. Acuérdense que la causa es importante, porque no todas las demencias se tratan de la misma manera. Qué bien, doctor. Doctor, nos está llamando una amiga cristovidente. Rosa, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está, Rosita? Muy bien, muchas gracias. Bueno, nos alegra muchísimo. Mujer, ¿qué nos quieres compartir? ¿Tienes preguntas para el doctor? Preguntarle, es que me hicieron una resonancia magnética con contraste y salieron puntos blancos. Fui al neurólogo, primero me vio el neurocirujano, luego me mandó al neurólogo especialista en cabeza, pero Sí. él me dice que no, que eso no hay problema, que tengo unas venas tapadas, que eso se llama arteriosclerosis, pero que eso no hay problema porque es por la edad. Y veo que es una persona que es muy conocedora en el tema también, pues a uno le gusta tener como otra versión de otra persona muy calificada. ¿Cuántos años tienes tú, Rosita? Y dime solo esto, si eres hipertensa o no. No, que sepa no, y siempre me hacen esa pregunta, pero no nunca me han encontrado la tensión alta, pero me dicen que esto es por tensión alta. Correcto, ¿y cuántos años tienes? Perdona la 62. indiscreción. ¿Cuánto? No, 62, no hay problema. 62. Todavía, según la Organización Mundial de la Salud, no has llegado a la tercera edad, que es un término arbitrario, ¿no? El ser humano poniendo límites cuando comienza la tercera edad. No te preocupes que muy pronto la van a aumentar a los 70, de modo que seguirá siendo joven hasta los 70. Pero mira, esto de los puntos blancos, Doris, es muy interesante. No todo lo que aparece allí con medio de contraste en estos exámenes sofisticados que se hacen de cerebro está indicando necesariamente que ya hay una patología instaurada. Entre otras cosas porque es un examen complementario. Lo más importante es la clínica, es decir, los síntomas, lo que refiere el paciente, lo que refiere su familia. Y luego hacemos unos estudios complementarios a ver si esos síntomas están correlacionados o no con daño estructural. Pero ¿qué tienes que hacer tú?
Mira, si no tienes la platica para comprarte el aceite de oliva, el aguacate tiene muy buen omega 3, omega 6, omega 9, no estoy haciéndole propaganda a los aguacates. De modo que eso es para que el que quiera, bueno, a propósito, no es que estén tan baratos los aguacates, a veces yo digo, mejor compremos el aceitico de oliva. Hay que disminuir, Rosita, permíteme y te digo, hay que disminuir las grasas, los carbohidratos, sin que te desnutras, más verduras, frutas, antioxidantes celulares que están en algunas vitaminas, etcétera, hacer ejercicio y hacer pilates cerebrales. Es decir, bueno, para no sofisticarte la palabra, por ejemplo, crucigramas, juegos de mesa, apostando, platica si quiere para que además se estimule un poquito y ser activa socialmente, Doris, eso es lo que le convendría a esta dama y cuidarse muchísimo de que no aumente las grasas en sus arterias, con los exámenes de colesterol, de triglicéridos, el HDL, que es el colesterol alto, de densidad alta, y hay el otro que es el LDL, que es el colesterol de densidad baja, que ese es el malo. Si ese está aumentado, ese hay que bajarlo con ejercicio y con aceites que tengan los omegas, como te estoy diciendo, especialmente el aceite de oliva. Yo le digo a la gente que 1 a 3 cucharadas diarias bueno, estamos hablando ya de prevención, pero bueno, para aprovechar esta dama, sí. Y que se haga cada 6 meses o cada año máximo exámenes de azúcar, hasta los exámenes de grasas en sangre, colesterol, triglicéridos, y de ahí vas previniendo. Y caminar todos los días 40 minutos, de media hora a 40 minutos diarios. Eso ayuda muchísimo a que se mantenga el flujo sanguíneo muy bien. Y por último, yo aconsejo la aspirina, si ella no tiene problemas de alergia a las aspirinas, la gente le llama vulgarmente una droga que adelgace la sangre. No es que la adelgace, sino que la vuelve más fluida, pero también con el riesgo de que la persona haga hemorragias, de modo que es bajo prescripción médica mucho mejor. Una de estas de niño, aspirineta de niño, y eso hace que las grasas no se aumenten en la sangre. Qué bien, doctor. Pues bueno, Rosita, ya escuchaste pues al doctor Guillermo Restrepo, muy atenta también porque este programa continúa, que hay muchísimo más para todos ustedes, queridos amigos cristovidentes. Recuerden que si ustedes tienen preguntas, se pueden comunicar con nosotros al 747-0710, opción 3, pero nosotros hacemos una pequeña pausa, ya regresamos. ¿Sabías que? Se estima que más del 60% de las personas que superan los 85 años desarrollan demencia senil. Ya regresamos con Punto Cadeneta y Cruz. Seguimos con Punto Cadeneta y Cruz. Seguimos en Punto Cadeneta y Cruz, hoy hablando de la demencia senil. Recuerden, amigos, ustedes tienen preguntas, 747-0710, opción 3. Hoy me acompaña el doctor Guillermo Restrepo. Doctor, ¿cómo se diagnostica esta enfermedad? Muy bien, lo más importante del diagnóstico no son ese examenerío que se hace la gente. Incluso algunas personas, lamentablemente, Doris, no tienen la plata para pagar exámenes costosos. Yo por lo menos siempre hago un examen exhaustivo de los recursos de la gente para que se canalice adecuadamente. Esto no quiere decir que yo haga omisión diagnóstica del paciente, sino que la parte clínica, es decir, lo que el paciente refiere, lo que la familia ha detectado, el examen médico y fuera de eso el interrogatorio médico exhaustivo para definir si tiene un posible o un probable Alzheimer o una probable demencia. Y ahí es donde, según las posibilidades económicas o si tiene EPS o prepagada, se le sugiere a la persona que se haga unos exámenes complementarios que ojalá no le cueste de su bolsillo, porque esa plática se va a necesitar más adelante para cosas que realmente vale la pena que lo que yo llamo canalización de los recursos. Yo por lo menos soy muy cuidadoso como médico en eso. Y eso vale la pena tenerlo en cuenta, Doris, porque desafortunadamente causa más demencia la ruina por un tratamiento que la enfermedad. Esto lo digo pues de manera metafórica, pero es muy importante canalizar los recursos. Hay familia interesadísima en gastarse millonadas en exámenes que no vale la pena. Sin embargo, cuando queremos hacer un diagnóstico diferencial, sobre todo cuando sospechamos, Doris, tumores cerebrales, por ejemplo, que puedan ser operables y que también causan demencia, porque la demencia no solamente la causa la demencia senil por arteriosclerosis, también hay otras enfermedades que producen demencia, ¿verdad? Porque es la que llamamos síndromes
mentales orgánicos, es decir, que de una patología determinada, tan sencillo, problemas de la tiroides, puede causar en una persona no solo depresión o severa ansiedad, sino que también a un anciano lo puede sacar de la realidad. Entonces todo el mundo dice, no, es que ya está viejito y tiene una demencia, y puede ser un problema de tiroides. Entonces el diagnóstico es importante y el médico es el que debe definir eso, y no lo presionen tanto a exámenes, a no ser que estén en una EPS, que también les dicen, no manden tantos exámenes ahí a las EPS, a los médicos, pero yo sí soy de los que mando exámenes exclusivamente, aunque no trabajo en EPS, los exámenes que valen la pena. Pero el diagnóstico lo hace un buen médico clínicamente, lo que importa es la clínica, es decir, los síntomas, los signos evidenciables, la evolución de la enfermedad, ese buen interrogatorio médico y la buena información de la familia, así que no se inventen nada para que el médico pueda llegar la verdad. a la verdad siempre, porque a veces la gente exagera o magnifica una sintomatología. Obviamente, Doris, que uno como médico sabe cuándo se está magnificando la sintomatología, no, porque uno la puede evidenciar durante el interrogatorio, más lo que la familia le va diciendo a uno. Bien, doctor, nos está llamando otra amiga, cristovidente. Elena, buenas tardes. Buenas tardes. Mujer, Dios te bendiga, bienvenida a Punto Cadeneta y Cruz. Aló. Sí, Elena. Elena, ¿me haces un favor? ¿Le bajas todo el volumen al televisor y nos escuchas únicamente por el teléfono? Elena. Sí, señora. ¿Ya? ¿Le bajaste todo el volumen? Sí, señora. Elena, bienvenida a Punto Cadeneta y Cruz. Bueno. Sí, señora. Elena, ¿tienes preguntas para el doctor? Sí, es que lo que pasa es que yo he estado sufriendo... Sí, señora. He estado sufriendo un dolor de cabeza en media cabeza, o sea, al lado izquierdo. Sí. ¿Cuántos años tienes, Elena? Al lado izquierdo. Elena está atendiendo otras cosas allá. Elena, ponnos atención. Bájale todo el volumen al televisor y nos escuchas únicamente por el teléfono. Sí, señora, ya le bajé ¿Sí? todo el volumen. ¿Ya? ¿En sí, cero? Señora. Sí, señora. Ok, mujer. Bueno. Cuéntanos, nos estabas contando que estás con un dolor de cabeza. Sí, es que yo ya hace mucho tiempo sufro un dolor de cabeza al lado izquierdo. Sí. Solamente el lado izquierdo. Y yo fui al médico y el doctor por la EPS y el doctor me dice que tengo una neuralgia, pero es que yo llevo mucho tiempo con ese dolor y ya últimamente me molesta los ojos, el ojo izquierdo, y eso me coge, o sea, siento lo que es el ojo, un dolor muy fuerte, y también como que se me totea unas venitas así y resulta el ojo todo lleno como de sangre. Y eso lo llevé y volví al médico y le dije, doctor, ¿yo por qué no me mandan con el neurólogo? Y no, que eso no es menester y que no sé qué. Y él me sigue estudiando el cuento ahí y sigo, ahora me está pasando al otro ojo y sigo con ese dolor, y el dolor al lado izquierdo muy leve, y últimamente me están dando picadas en la cabeza por todos lados como si me chuzara, y me molesta los ojos un dolor muy fuerte, pero el dolor más que todo siempre es al lado izquierdo, o sea... Y yo me acuesto, y sobre todo me baño, pues de pronto no sé, cuando me baño la cabeza, siempre que me la baño, el frío como que me concentra y me duele bastante, un dolor agudo ahí, pero horrible, y me está molestando mucho los ojos. Y entonces yo hace como un mes fui allá y el neurólogo me dice que eso no es una urgencia, o sea, como yo tengo la EPS, entonces me dice que no es una urgencia, pero entonces yo lo que siento el dolor y no, o sea, no sé qué hacer. Entonces Elena, quería preguntarle al doctor qué síntomas, o sea, los síntomas que siento, qué puede ser o qué. Elena, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes tú? Yo no tengo sino, pues no tengo 47 años. Apenas 47 añitos. Bueno, mira, Elenita, ¿y tú eres hipertensa? No, señor, yo no Bueno, soy... ni eres diabética tampoco. No, señor. Doris, estamos frente a uno de los tipos de cefalea, que así se conoce científicamente, tipo jaqueca o migraña. Tienes una jaqueca o migraña, el médico general desafortunadamente no ha querido remitirte al neurólogo para que tipifique tu tratamiento, pero esta es una simple jaqueca o migraña que te causa mucha molestia, que tiene solución, que es curable. De modo que dile al médico que yo te dije desde Cristovisión que te remitiera al neurólogo. ¿Es necesario? Es necesario. Sí, sí, porque es el médico general no le está dando la importancia de vida, y tenemos que aclararle eso a esta pobre televidente que está sufriendo, cristovidente, que está sufriendo de su cabecita,
es de las jaquecas unilaterales de afectación de un solo lado de su cabecita, y no es que se esté extendiendo, sino que se hace referencial el dolor, pero ella está presentando una jaqueca o migraña. Yo no lo interpretaría como una neuralgia, pues yo soy experto en este tema también, de modo que le puedo decir a ella con certeza que es una jaqueca o migraña unilateral que aparece y desaparece, que la atormenta, que es muy dolorosa, y entonces debe verse con un especialista. En este caso, debe insistirle al médico que por favor la remita al neurólogo, porque él sí le va a formular los medicamentos disponibles para eso y seguramente va a salir adelante. Qué bien, nos está llamando otra amiga cristovidente, Alicia. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, mujer? Bien, ¿y ustedes qué tal? Bien, aquí felices. ¿Sí? Estoy aquí, sí, muy feliz. Yo aquí viendo su programa. Tan bonita. ¿Y tienes preguntas para el doctor? Sí, para el doctor Guillermo. ¿Sí? Dime. A ver, el doctor te escucha. Bueno. Dime. Doctor Guillermo, yo soy una paciente hipertensa. Sí. Sufro tiroides. Sí. Y pues los riñones también me molestan. La hipertensión no me la han podido controlar con nada, me dan hidroclorotiazida. Y eso dicen que es malo también, ¿no? Estoy tomando para tiroides una de 100 miligramos. Sí, ¿cuántos años tienes? 63. 63, todavía no estás en la tercera edad. Bueno, ¿y cuál es tu pregunta concreta? Yo quisiera pues tener los datos concretos para poder solicitar una cita con usted, porque es que verdaderamente uno en las CPS le están diciendo a uno, no, todo está bien, exámenes, y a la verdad todo sale bien. Yo tengo un problema, oí algo de un problema al cerebro, de un quiste pequeño, y me dicen que eso es normal, ¿sí? Que mientras que no se salga de su sitio, que no hay ningún problema, ¿sí? Pero a mí me preocupa mucho eso, ¿sí? Bueno, yo te voy a sugerir que sean, a los televidentes, a los cristovidentes, que sean insistentes con su médico, porque eso es un derecho. No te gastes esa platica en un médico particular. De verdad lo digo con todo el desprendimiento. Yo creo que tienen que ser más proactivos e insistentes, ir en oración. Fíjate que eso ayuda harto. Señor, ayúdame, voy a convencer al médico que está al frente mío, porque él no se va a resistir si se la pones verde allí en el consultorio, ¿oíste? Dile, mire, esto ya lleva este tiempo, yo me siento preocupada por esto, necesito que usted tome decisiones y definiciones exactas para mi salud, ahora que estamos en ese derecho de velar por nuestra salud, que eso le interesa a la EPS. Entonces yo pienso que ella debe insistir en eso, y fuera de eso tiene patologías agregadas. Esta señora tiene hipertensión, que la llamamos la asesina silenciosa, y esto no es para que te traumatices, la diabetes y los hipertensos, cuídense mucho, porque le llaman a la hipertensión precisamente la asesina silenciosa, va causando daño sin que la persona se dé cuenta. Y fuera de eso, Doris sufre de la tiroides. Esta persona tiene que controlarse muy bien su problema tiroideo. Tiene que cada 6 meses o cada año hacerse sus exámenes de tiroides y que se lo regule un internista o un endocrinólogo. Endocrinólogos en el país hay muy poquitos. Conseguir una cita con un endocrinólogo para la tiroides es difícil, pero los médicos internistas, la mayoría, incluso algunos médicos generales estudiosos, manejan muy bien el problema de la tiroides. Y por lo demás, que ella insista en su médico, porque está llamando es para que yo le dé mis datos para una cita. Entonces, no, motívate fundamentalmente por insistir allí, y si tú ves que no hay alternativa, pues tendrías que estar muy de malas. Yo o cualquier otro que estemos en este campo de ayudarte, te podríamos dar los consejos pertinentes. Qué bien, doctor. Doctor, ¿qué tiempo de evolución tiene la demencia? Excelente. Las demencias, según el tipo de demencia, van a tener una evolución lenta o van a tener una evolución rápida. Las que tienen evolución rápida, porque hoy estamos hablando de demencia senil. Sí. Si nos estamos refiriendo a la arteriosclerótica, la evolución es con hipertensión arterial muy rápida. Estos pacientes a los 2 años aproximadamente ya tienen instaurada toda su sintomatología, de 2 a 5 años. En cambio, el Alzheimer, que es el más frecuente de las demencias, evoluciona entre 2 años y 20 de evolución. O sea que
Una de las características para poder como médico detectar qué tipo de demencia tiene clínicamente un paciente es que nos diga cuánto tiempo lleva de evolución el comienzo de su enfermedad. Si es muy rápida y tiene como antecedente hipertensión arterial o diabetes, es imparagitable que tenga una demencia multiinfártica. Generalmente la tienen estas personas. Yo te diría que un 90% cuando cursan con estas dos enfermedades son los que más se tienen que cuidar porque son candidatos fijos a hacer una demencia si no se cuidan la hipertensión y la diabetes. En cambio el Alzheimer sí tiene una evolución de 2 a 20 años. Si es rápida, pues obviamente lamentable y la sintomatología va a ser caótica, preocupante y toda la evolución de la enfermedad en corto tiempo. Pero si es a largo tiempo, este paciente es el que podemos ayudar y a la familia y a los cuidadores, que son los que se afectan cuidando pacientes con demencia. Que ya vamos a hablar de esto, doctor. Ay, o sea que aquí es importante saber el tipo de demencia para saber qué tan progresiva es. Eso es fundamental, porque de eso va a depender el tratamiento, claro está. Bueno, me está llamando otra amiga. Nancy, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Nancy? Bien, gracias. Qué bien. Cuéntanos, ¿qué opinión tienes acerca del tema del día? ¿Tienes preguntas para el doctor Guillermo? Sí, gracias. Lo que pasa es que tengo dos amistades. ¿Sí? Hay una persona que sufre de convulsión. Dos personas que sufren de convulsión. La una se mantiene muy encerrada. Y la otra se mantiene, es muy activa. Pero pues la activa sufre del corazón, tiene una hernia, tiene muchas cosas, pero es una persona muy activa. ¿Tú qué le recomiendas? ¿Qué le puedes recomendar a las dos personas? No sé. Bueno, me estás dando muy pocos elementos de juicio para dar recomendaciones estrictas y perfectas. Por ejemplo, la persona que sufre de convulsiones, que es la que nos interesaría aquí fundamentalmente, es que primero miremos qué tipo de epilepsia tiene. Segundo, qué tratamiento se está realizando en ella para que... Ella toma fenobarbital. Sí, listo. Pero lo importante es que le alarguemos los tiempos de crisis convulsivas, que es lo que mejora el pronóstico de estos pacientes. ¿Y cuáles son las recomendaciones? Pues si esta persona sabe cada cuánto le dan sus convulsiones o tiene las auras, o sea, los síntomas que le indican cuándo le va a dar, pues que se cuide, que se siente, cómprenle uno de estos sofás igualitos a los que tenemos aquí en estudio y que se proteja, que se acueste, que se ponga un pañuelo si está presintiendo que en la boca, si está presintiendo que va a tener una crisis y no está con alguien que le ayude. Pero sus buenos controles médicos y los niveles de medicación sin suspenderla para que se mantenga sin convulsiones. Y las actividades, todas aquellas que no estimulen su convulsión. Por ejemplo, estos pacientes son los que no pueden ver tanta televisión, ni juegos electrónicos pues, de entretención, porque se les estimula con mayor frecuencia salas de cine. Convulsiones. Ahora, para la que sufre del corazón pero es activa. Sí. Sí, bueno, pero sufre de la misma convulsión. Pero también sufre convulsiones. ¿Y es activa? Es activa y también sufre de convulsiones. Sí, señor. Bueno, las mismas indicaciones y a esta persona permitirle mayor sociabilidad, ¿verdad?, que actividades de televisión. Aquí sí la tecnología, el internet y todo esto proscrito. Tiene que socializarse. Ambas, la socialización le conviene. Lo que pasa aquí es que la inactiva, no sé si es por timidez o por deterioro cognitivo, es decir, que está perdiendo facultades relacionales y de conocimiento, y la otra porque tiene esas facultades todavía desarrolladas y se puede interactuar mejor con los demás. Y el buen control de los medicamentos, nada más. Importante que esté entonces en tratamiento, sí, que tenga los controles entonces. Sí. Bien, doctor, nosotros vamos a una pequeña pausa, queridos amigos cristovidentes, pero cuando regresemos el doctor Guillermo Restrepo nos estará compartiendo también ya los familiares, de qué manera también deben abordar entonces aquel paciente que ha sido diagnosticado con demencia senil, así que por favor no se vayan, ya regresamos. Y nosotros creemos que el amor siempre aparece. ¿Sabías que...? El proceso de envejecimiento conduce a un deterioro de las células cerebrales, lo que provoca fatiga, problemas relacionados con el equilibrio y pérdida de la memoria de carácter progresivo. Ya regresamos con Punto Cadeneta y Cruz. Seguimos con Punto Cadeneta y Cruz.
Continuamos en Punto Cadeneta y Cruz, hoy hablando de la demencia senil. Está la participación también de todos nuestros amigos cristovidentes y por eso Marlene nos está llamando. Marlene, buenas tardes. Buenas tardes y buenas tardes al doctor Guillermo. ¿Cómo estás, Marlencita? Bien, doctor, era que le quería hacer una consultica, pues yo gracias a Dios he dado con buenos médicos en mi EPS y tengo un muy buen neurólogo. Él me mandó a hacer una resonancia magnética cerebral y pues ahí dice una cantidad de cosas que la verdad no entiendo. Pero entonces el problema mío es que a mí me diagnosticaron migraña crónica hace como unos 15 años. Sí. Pero entonces de un tiempo para acá, de un año para acá he sufrido como de muchos miedos, ansiedad, pues por problemas que he tenido, pero yo sigo igual a pesar del tratamiento que me dio el neurólogo, que me dio Solpiden en mi trato de 10 miligramos y mipramina de 10 miligramos, pero igual yo sigo con la misma ansiedad. Mientras me tomo la pastilla estoy bien, pero al otro día sigo con esa ansiedad y me duele todo el lado izquierdo. ¿Cómo es que te llamas, perdón? Marlene. Marlene, ¿cuántos años tienes? Pues, doctor, no quisiera que me felicitaran, pero el lunes estoy cumpliendo 60 años. 70 años. ¿Eres hipertensa, eres diabética? Son las dos únicas preguntas. Nada de eso, no, doctor. Listo, no. mira, para la ansiedad que tienes, yo te diría, te voy a regalar la consulta desde aquí diciéndote, anota lo que vas a tomar. Que con eso yo no arriesgo, ni arriesgo al canal, ni arriesgo a nadie, es una opinión personal, porque no está tomando ansiolíticos, o sea, esta señora le dieron imipramina, la cual yo le sugeriría que no la siga tomando, no porque esté equivocado el doctor que se la formuló, sino porque estos pacientes, hay algunos antidepresivos tricíclicos que no se puede usar en el adulto mayor, porque corre el riesgo de que se potencialicen bloqueos de rama a nivel cardíaco, bloqueitos que hay en el corazón. Entonces yo si uno no está seguro que el paciente no tiene bloqueos, es mejor no formular este tipo de medicamentos. Pero yo le voy a sugerir a ella un tratamiento desde acá. Mira, la buspirona, que es el genérico de uno de los medicamentos que vende esta ciudad y todo el país, de modo que no estoy ahí haciéndole propaganda a nadie, es un medicamento tan suave, ansiolítico suave, que debes tomarlo una en la mañana, una en la tarde y una en la noche. Por lo menos 10 días así, a ver si cede tu ansiedad y tu angustia, porque eso es lo que no te han quitado y es lo que hay que quitar porque es el síntoma predominante. Porque ya si hay que usar benzodiazepínicos que requieren de fórmula controlada, tienes que ir al médico particular o le dices al de la EPS, mira, formúlame un benzodiazepínico, formúlamelo porque no se me ha quitado la ansiedad. Porque lo que te ha dado hasta ahora no te ha servido para la ansiedad. Y que te cambie el antidepresivo. Eso es todo. Qué bien, doctor. Tenemos otra amiga, Leila. Buenas tardes. Leila. Buenas tardes. Hola, Leila. Bienvenida a Punto Cadeneta y Cruz. Bien, gracias a Dios. Es para hacer una pregunta al doctor Guillermo Restrepo. Sí. Es referente a que yo tuve con una infección urinaria hace un mes. Y mucho dolor de cabeza constantemente tengo ahora. Sí. Y entonces ayer me tomé la presión, la tenía en 130, 190, sobre 90. Sobre 90, sí, pues sobre 190 estaría en la nube ya. Bueno, y dime, ¿cuál es tu pregunta? Es referente a un cuñado que yo tengo, que él en la noche, en el día la pasa bien. Y en la noche él no duerme, como un desosiego, él no sabe qué es lo que tiene. Bueno, mira, mijita, me estás haciendo dos preguntas al mismo tiempo. Quería entender algo que lo que tiene que ver contigo y lo que tiene que ver con esta persona familiar de la que me está consultando. Esta persona que no duerme, que no sabe qué es lo que tiene, esa persona tiene que ir lo más pronto posible a su médico de la EPS general, que estoy seguro lo va a remitir al psiquiatra o al neuropsiquiatra o al neurólogo si se justifica neurológicamente, porque esta persona está presentando una de las dificultades que es un síntoma de alerta muy importante. El que no esté durmiendo bien, algo no anda bien ahí arriba en la cabeza. De modo que fundamentalmente eso.
Y lo tuyo, pues no nos precisaste mucho qué era lo que querías, entonces no sabemos a cuál de los dos querías beneficiar. Sobre todo entendí que la última persona debe acudir a la cita médica para que le definan su situación. Qué bien, doctor. Doctor, el tiempo ya se nos está acabando, pero Sí. es importante también que el doctor nos cuente, bueno, en cuanto a los cuidadores, Sí. como esos ticsitos también para ellos, porque sabemos que no es una tarea fácil, Sí, ¿verdad? sí. Entonces, ¿qué deben hacer ellos? También, ¿cómo deben abordar al paciente? Bueno, los cuidadores son mis preferidos en las consultas de pacientes con demencia, porque todo el mundo los desamparan a ellos. Y generalmente, Doris, los cuidadores no tienen ni idea de cómo manejar la enfermedad. Entonces, Sí. lo que tienen que hacer es enterarse de la enfermedad. Hay en internet todo lo que quieran para cuidadores, para la enfermedad de Alzheimer, para los inmovilizados, para los ancianitos, etcétera. Para aquellas personas que generalmente son las hijas solteras, la señora, la esposa que le toca cargar con su viejito o viceversa. A estas personas hay que ayudarles dándoles apoyo. Hay muchas entidades hoy día, Doris, que les permiten dar asesoría frecuente para que sepan qué hacer. Tienen que enterarse primero de la enfermedad y de acuerdo a eso se les dará indicaciones importantes para poderles asistir. Porque de lo contrario se descompensan, sufren Sí. de una cosa que se llama síndrome del cuidador, sobre todo del paciente con demencia. No aguantan, se deprimen, se angustian, se irritan, incluso se vuelven agresivos contra el paciente. Porque no es fácil, no duermen, les toca cuidarlos, tienen mucho sentimiento de culpa. Entonces, estas personas, lo primero es que se asistan con un especialista que les oriente. Los pequeños tips aquí no van a servir porque el tiempo no nos va a alcanzar tampoco, ¿verdad? De modo que si tú te motivas en algún momento, hagamos una charla exclusivamente para cuidadores y les decimos qué deben hacer dentro de las diferentes situaciones, cómo suministrar los medicamentos, cómo actuar frente a la agresividad de estas personas, por ejemplo, no retaliarlos ni entrar en ya que esos tipsitos, por ejemplo, llévale la idea la mayoría de las veces, menos cuando quiere tirarse por la ventana. A estos pacientes no se les contradice porque no van a llegar a una conclusión, sobre todo si tiene demencia. La terquedad no es propia solamente del anciano, también es propiedad del que es terco, así de sencillo. Pero en estos casos, si es una demencia, no es terquedad, es la enfermedad que no le deja. Otra cosa, que tenga unos buenos medicamentos, que el médico formule para que estos pacientes no se agiten en el día, entonces darle los medicamentos en los momentos oportunos para dormir, medicamentos oportunos para dormir, y que se informen, hay mucho folleto en internet de Alzheimer, cómo tratar el Alzheimer, los cuidadores, ahí tienen ellos toda la solución que quieran, y si no, aquí les damos cátedra cuando quieran. Qué bien, doctor. Doctor, una última llamada, María del Carmen. María del Carmen, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo está, doctor? Y muy buenas tardes para todos. ¿Qué tal, María del Carmen? Una pregunta muy importante. ¿Sí? No es que sufra con frecuencia dolor de cabeza, pero hay veces me dan unos corrientazos y se me quitan y de todas maneras eso me preocupa. ¿Dolores de cabeza con corrientazos? Sí. Bueno, mira, esos corrientazos, como tú los llamas, pueden ser síntomas psicosomáticos, o sea, de una persona tensionada que se electriza, entre comillas, pero si tienes alguna sospecha de que algo no está funcionando bien en tu cerebro, hay un examen muy importante que es el electroencefalograma para identificar si hay alguna anormalidad rítmica en tu cerebro, si es necesario, según los síntomas y el examen neurológico que hace el médico, hacerte una escanografía cerebral sin medio de contraste inicialmente, a ver si se encuentra algo allí, ¿verdad? Y lo otro, porque es que ella habla de corrientazos y se alivia. Eso puede ser, Doris, psicosomático, es decir, Sí. puede ser una reacción psicológica en la que hay una descarga adrenérgica, por decirlo así, o sea, de adrenalina, que es la que nos acelera y nos estresa, y desaparece la dosis hecha por el mismo organismo, que es lo que llamamos un reflejo vago-vagal. O sea, nosotros tenemos un sistema que nos produce, estimula la producción de sustancias cuando la necesitamos en el organismo. Y si es psicológico, pues obviamente está reaccionando a una situación de estrés no tolerable para ella, y hay medicamentos que alivian mucho más rápido incluso que las reflexiones al respecto. No es que yo esté estimulando que la gente se empepe, pero sí les digo honestamente, a veces sale más barato unas pepitas de vez en cuando y de cuando en vez, y no una psicoterapia larga. Qué bien, doctor. Y bueno, queridos amigos cristovidentes, en este momento quiero invitarlos para que vayamos a Palabra Sagrada. Palabra Sagrada. Señor, en ti busco protección. No me defraudes jamás. Líbrame, ponme a salvo, pues tú eres justo. Dígnate escucharme y sálvame.
Sé tú mi roca protectora, sé tú mi castillo de refugio y salvación. Tú eres mi roca y mi castillo, pues tú, Señor, desde mi juventud, eres mi esperanza y mi seguridad. Aún estaba yo en el vientre de mi madre y ya me apoyaba en ti. Tú me hiciste nacer, yo te alabaré siempre. No me desprecies cuando ya sea viejo, no me abandones cuando ya no tenga fuerzas. Qué hermoso este salmo que acabamos de escuchar, y nos unimos a este clamor del salmista para clamar la presencia de Dios. Yo los invito a todos ustedes, queridos amigos cristovidentes, para que allí en casita se paren en este momento, 1 minutico, 2 minutos, donde le vamos a entregar al Señor todo lo que está en nuestro corazón, tal vez aquel dolor, aquella tristeza, aquella enfermedad. Padre Celestial, en esta tarde queremos alabarte y queremos bendecirte, Señor, por tu presencia en nuestras vidas, Señor. Aquí estamos, Señor, en esta tarde, unidos, Señor, clamando por todas aquellas personas que nos han llamado en esta tarde, Señor, y aquellas que no nos llamaron por diferentes razones, Señor, pero que tal vez ellos están padeciendo una enfermedad, que hay tristeza en su corazón, Señor. Señor, así como el salmista clamaba que tú le dieras esa fortaleza, Señor, hoy también te pedimos, Señor, que tú seas nuestra fortaleza y que tú seas nuestro refugio. Señor Jesús, en esta tarde pasa tu mano, sanando a todas aquellas personas, Señor, que hoy están enfermas, no únicamente físicamente, sino espiritualmente y emocionalmente. Que tu mano sanadora, Señor, esta tarde pase por toda la vida de nuestros amigos cristovidentes, Señor. Gracias porque tú escuchas nuestro clamor, Señor, y gracias porque tú eres nuestro refugio y porque tú eres nuestro Salvador. Amén, amén y amén. Doctor, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Bueno, gracias. Aquí en estudio, ¿verdad? Porque Sí. todos los martes vemos al doctor en la sección Experiencia, Sabiduría y Plenitud. Así es. Bueno, le digo a los cristovidentes que desde aquí una bendición para todos, que el Señor los sane de todo lo que esté en sus cuerpos, en sus mentes y en sus espíritus, que no sea voluntad del Señor. Y les habló el doctor Guillermo Restrepo, su médico en casa. Qué bien, doctor. Número telefónico. 222-0583 o 315-3641. Ahí está apareciendo en pantalla, doctor, el número telefónico. Muy bien. Qué bien, doctor. Doctor, lo último, vamos a hacer aquí propaganda a la sección Experiencia, Sabiduría y Plenitud. ¿Por qué nuestros amigos cristovidentes tienen que ver esta sección? Sí, ¿Por qué hay que verla? Hay que verla porque se ahorran el médico particular, porque hacen prevención en salud, porque se fortalecen mucho más, no solamente en lo biológico, sino también en lo psicológico y en lo espiritual. Y porque es una oportunidad para ustedes. Aprender es muy importante para prevenir y sanarse. Los martes, no se les olvide, Experiencia, Sabiduría y Plenitud. Qué bien, doctor. Y a todos ustedes, queridos amigos cristovidentes, gracias. Una vez más, ustedes nos dejan entrar a sus hogares. La invitación para que se queden con la programación del canal Cristovisión. Y yo les recuerdo algo, el miércoles tenemos una cita a las 2 de la tarde en punto, Cadeneta y Cruz. Que el Señor les bendiga. ¿Sabías que? Estudios recientes aseguran que entrenar la mente mantiene el cerebro en forma y al mismo tiempo evita su deterioro, es decir, frena el proceso de pérdida de facultades propias del envejecimiento. Cadeneta y Cruz. Cognitiva quiere decir con lo que conocemos ese mundo exterior, nuestras facultades para elaborar procesos de lo que percibimos y de lo que sentimos, el juicio y el raciocinio, la memoria, la atención, la percepción, allí lo que percibimos y coincide con la realidad o son alucinaciones, es decir, todo el componente mental se afecta y sin embargo en la demencia afortunadamente en un comienzo se deterioran algunas facultades, pero el individuo, por infortunio, se da cuenta de que es lo más dramático de la demencia, de que sus facultades se están perdiendo. Y las causas pueden ser funcionales
o estructurales, es decir, que el cerebro presenta una afectación determinada y de acuerdo a eso tipificamos los diferentes tipos de demencia. ¿Cuáles son esos diferentes tipos, doctor? Bueno, tenemos la demencia senil propiamente dicha, que es la que tiene que ver con una degeneración del flujo sanguíneo cerebral, que es la llamada arteriosclerosis, que se va insinuando a través del tiempo porque con los años, desafortunadamente, vamos perdiendo la facultad de metabolizar muy bien las grasas y estas se van acumulando y sobre todo en nuestra cultura donde hay Cadeneta y Cruz. Hola, muy buenas tardes, queridos amigos cristovidentes. Feliz comienzo de semana para todos ustedes. Qué rico iniciar esta semana en compañía de nuestros amigos cristovidentes, aquella gente fiel que se encuentra en diferentes lugares de Colombia, aquella gente preciosa de Cartagena, de Barranquilla, de Villavicencio, de Huila, de Medellín. Pues bueno, la invitación entonces para que continúen ahí en sintonía del canal Cristovisión. Pero también quiero saludar a aquellas personas que siguen nuestra señal a través de internet, www.cristovision.tv. Así que, queridos amigos, yo en esta tarde espero la participación de todos ustedes. Ustedes ya lo saben que los lunes son de salud y belleza. Y hoy vamos a desarrollar un tema muy interesante. Muy seguramente ustedes tienen preguntas. Hoy vamos a estar hablando acerca de la demencia senil, con un gran invitado, un invitado también que ustedes ya conocen, una cara muy familiar para todos ustedes, así que ya les voy a decir. Pero por el momento quiero invitarlos para que veamos la siguiente nota. Hablemos de... La demencia es un trastorno de la razón que supone un deterioro progresivo e irreversible de las facultades mentales. Quien sufre demencia experimenta graves trastornos en la conducta y en las funciones cognitivas. Puede llegar a afectar el lenguaje, la comprensión, habilidades motoras, memoria de corto plazo, la capacidad de identificar elementos de uso cotidiano, el tiempo de reacción, rasgos de la personalidad, hasta el punto de impedir la realización de las actividades cotidianas. Cuando la demencia senil alcanza un grado avanzado, la persona no puede interactuar con normalidad ni llevar a cabo actividades de manera autónoma. Por eso, quienes sufren el trastorno... Nuevamente está mi casa ya. Sí. Y para ustedes, el médico en casa, para que aprovechen este momento. Hoy el tema es interesante, es de las preocupaciones más importantes que tiene el ser humano hoy día. Hay mucha investigación en el mundo sobre la demencia. Incluso tú bien sabes que, y estás enterada que una de mis especialidades es neuropsiquiatría geriátrica. Sí. Y obviamente hago investigación sobre procesos degenerativos cerebrales, incluso con biopsia de cerebro post-mortem, para mirar el tipo de demencia. Porque hay varios tipos de demencia, ¿verdad? Sobre todo en el Alzheimer, que es una de las demencias más frecuentes, hay que investigar, por lo menos en mi campo estoy investigando que los medicamentos existentes si están haciendo su efecto o no para rehabilitar o detener los procesos. Pero sí, la demencia muy bien descrita en la nota, de modo que ustedes ya tienen claridad. Sin embargo, aquí estoy para atenderles todas las inquietudes que usted tenga al respecto. Qué bien, doctor. Sí, usted lo decía, la nota nos hablaba un poco acerca de la demencia, doctor, pero qué bueno que usted con sus propias palabras nos pueda definir qué es la demencia. Bien, es un trastorno mental, empezando por eso, porque la principal sintomatología es una pérdida de las facultades mentales cognitivas. La palabra no deben recibir atención permanente. Hay diversos síntomas como la pérdida de la iniciativa, olvidos cada vez más frecuentes de cosas como nombres, direcciones, calles, para qué sirven las cosas, incluso olvidos de palabras y cosas básicas como comer o bañarse. Aunque existen muchos trastornos y síndromes asociados o similares, lo que dificulta una definición precisa,
Los especialistas concuerdan en que la demencia senil se inicia después de los 65 años de edad. Es importante distinguir entre la demencia senil, el envejecimiento normal, la depresión, la esquizofrenia y otros trastornos con deterioro cognitivo. Cada caso tiene diferentes particularidades y requieren de diferentes tratamientos. Demencia senil, ese es nuestro tema hoy en Punto Cadeneta y Cruz para aquellas personas que llegaron a nuestra sintonía. También les recuerdo que si ustedes tienen preguntas se pueden comunicar al 747-0710, opción 3. Para desarrollar este tema, hoy me acompaña el doctor Guillermo Restrepo. Doctor, bienvenido una vez más a Punto Cadeneta y Cruz. Claro que sí, muchas gracias a todos por invitarme